Colombia tiene un nuevo presidente. La posesión de Abelardo de la Espriella marca el comienzo formal de un nuevo gobierno. Hubo una ceremonia, un discurso y, como ocurre cada vez que cambia el poder, un momento cargado de simbolismos y expectativas. Pero hay algo que me parece mucho más importante que la ceremonia misma. Desde hoy, Abelardo tiene que gobernar el país que recibió y responder por las decisiones que tome. Y esa diferencia cambia completamente la manera como debemos mirar este nuevo gobierno. Porque una posesión no significa que la historia de Colombia comienza de nuevo. Significa que una nueva persona recibe la responsabilidad de continuarla. Durante la última semana hemos hablado precisamente de esto. Hemos intentado comprender por qué gobernar no es solamente administrar 4 años. Hablamos de la continuidad histórica del Estado, de la herencia histórica del gobierno, de la responsabilidad histórica acumulativa, del presente como constructor de futuro, de la responsabilidad intergeneracional y finalmente de la evaluación histórica del gobierno. Hoy, por primera vez, podemos poner esos 6 fundamentos frente a un gobierno concreto. Y aquí aparece la primera pregunta. ¿Qué significa realmente asumir la presidencia de Colombia? El primer fundamento de nuestra serie era sencillo. La historia no se reinicia con cada gobierno. Cambia el presidente, cambian los ministros, cambian las prioridades, pero el Estado permanece. Permanecen las instituciones, sus leyes, los compromisos adquiridos y permanecen muchos de los problemas que Colombia viene enfrentando desde hace décadas. Por eso, Abelardo no recibió un país para empezar de cero, recibió un país que viene de alguna parte. Y comprender esto es fundamental, porque ningún gobierno puede explicar todo lo que ocurre en Colombia a partir del día en que comenzó su mandato. Pero tampoco puede utilizar la historia como una excusa para no asumir su propia responsabilidad. Y aquí aparece el segundo fundamento. ¿Él recibe realmente un presidente? No recibe solamente un despacho, un presupuesto, funcionarios y programas, recibe una herencia. Recibe instituciones que otros construyeron, decisiones que otros tomaron, problemas que otros no pudieron resolver, que algunos pudieron generar o agravar, compromisos que el Estado ya adquirió y también recibe oportunidades que todavía pueden aprovecharse. Por eso, hay una idea que vale la pena recordar. Ningún presidente elige completamente el país que recibe, pero sí decide qué hacer con esa herencia. Esa será una de las preguntas que tendremos que hacernos durante los próximos 4 años. No solamente qué problemas recibió Abelardo, sino cuáles priorizará, qué decisiones tomará frente a ellos y qué resultados conseguirá. Y aquí ocurre algo fundamental. El candidato podía señalar los problemas, podía cuestionar las decisiones de gobiernos anteriores, podía prometer soluciones. Ahora tiene que gobernar. Eso significa que la responsabilidad cambia. Abelardo no es responsable de haber creado todos los problemas que recibe, pero sí será responsable de las decisiones que tome frente a ellos. Y esta diferencia será muy importante, porque si mañana Colombia enfrenta una situación grave de seguridad, por ejemplo, no sería serio decir automáticamente que todo es responsabilidad del nuevo presidente, pero tampoco sería serio decir que como el problema viene de antes, el nuevo gobierno no tiene ninguna responsabilidad. La realidad es más compleja. Habrá responsabilidades heredadas, habrá responsabilidades propias y habrá problemas cuya solución dependerá de varias instituciones y de distintos niveles del Estado. Comprender esa diferencia será fundamental para analizar este gobierno con rigor. El primer discurso del nuevo presidente también debe entenderse de aquí. Un discurso de posesión no es solamente una declaración política, es también una primera señal sobre el camino que el gobierno quiere recorrer y cada decisión que comience a tomarse desde ahora tendrá consecuencias. Algunas serán inmediatas, otras solamente podrán comprenderse dentro de varios años. Por eso, más que preguntarnos si nos gusta lo que dijo el presidente, conviene mirar hacia dónde puede llevarnos el camino que acaba de anunciar, porque gobernar consiste precisamente en eso, tomar decisiones en el presente que van construyendo poco a poco el futuro. Y ese futuro no pertenece solamente al gobierno, tampoco pertenece solamente a quienes votaron por él, también pertenece a quienes no votaron por él, a quienes no tienen todavía la posibilidad de votar y a quienes aún no han nacido, pero algún día recibirán las consecuencias de las decisiones que hoy se toman. Por eso, gobernar también significa pensar más allá del periodo presidencial. Abelardo tendrá 4 años para gobernar. La historia, en cambio, mirará mucho más lejos. ¿Qué Colombia entregará cuando termine su mandato? Y aquí llegamos al último fundamento.
Hoy sería demasiado pronto juzgar históricamente al nuevo gobierno. Acaba de comenzar. Todavía no conocemos sus resultados, todavía no sabemos qué decisiones funcionarán, cuáles encontrarán obstáculos y cuáles producirán consecuencias que hoy ni siquiera podemos prever. Pero sí podemos saber desde ahora cómo debería evaluarse. No solamente por los discursos, no solamente por las promesas, no solamente por sus aciertos y tampoco solamente por sus errores. La evaluación histórica tendrá que considerar el punto de partida y las condiciones que recibió, las decisiones que tomó, los objetivos que se propuso, los resultados que efectivamente alcanzó y las consecuencias que produjeron sus decisiones. Y aquí quiero introducir una reflexión que considero especialmente importante. Si el gobierno tiene la responsabilidad histórica, quienes observamos al gobierno también tenemos una responsabilidad. Los ciudadanos, los medios, los analistas, los partidos, la oposición, todos, porque hay una diferencia entre juzgar, analizar, criticar a un gobierno o desear que fracase. Analizar al gobierno con rigor es una responsabilidad democrática, pero celebrar que al país le vaya mal solamente para demostrar que el gobierno se equivocó es otra cosa. Volvamos al ejemplo de la seguridad. Si mañana ocurre una alteración grave del orden público, nadie debería convertir ese hecho en motivo de celebración política para decir, se lo advertimos, es un hecho grave que afecta a colombianos. No debería convertirse en una victoria para quienes están en la oposición. Debería convertirse, ante todo, en un asunto que exige comprender qué ocurrió, por qué ocurrió y qué responsabilidad corresponde a cada autoridad. Y, a partir de ahí, identificar qué medidas pueden adoptarse para reducir sus consecuencias y disminuir la probabilidad de que vuelva a ocurrir. Eso no significa justificar al gobierno, tampoco significa protegerlo de la crítica, significa algo más sencillo pero profundo. Tomarnos en serio nuestra propia responsabilidad como ciudadanos. Porque cuando un gobierno fracasa, las consecuencias de sus decisiones no se quedan necesariamente dentro del gobierno. Se traducen en problemas que terminan afectando la seguridad, las oportunidades, las instituciones y las condiciones de vida de millones de colombianos. El 8 de agosto no comienza la historia de Colombia, comienza una nueva etapa de esa historia. Abelardo recibe una historia que no escribió, ahora tendrá que escribir la parte que le corresponde. Y nosotros tendremos que observarla, no para aplaudir cada acierto, no para celebrar cada fracaso, no para convertir cada problema en una pelea política, sino para intentar comprender. Todavía no sabemos qué presidente será Abelardo, apenas comienza su gobierno. Lo que sí sabemos es que dentro de 4 años habrá que mirar hacia atrás y evaluar qué hizo con la historia que recibió y qué historia dejó. Esa será la verdadera medida de su gobierno. Y esa será también nuestra responsabilidad durante los próximos 4 años. Observar, preguntar, analizar, reconocer los aciertos, señalar los errores y sobre todo intentar comprender antes de juzgar. Porque si gobernar implica una responsabilidad histórica, observar el poder también exige una responsabilidad frente a Colombia. Abelardo de la Espriella comienza hoy a escribir la parte de la historia que le corresponde y nosotros estaremos aquí para analizarla. Muchas gracias por acompañarnos. Lo leemos en los comentarios. Hasta una próxima edición del Análisis del Día.